Mi nombre es José Ignacio Jiménez Acosta y realicé mis prácticas en la gobernación del departamento del Cesar como auxiliar de ingeniería, con duración de 4 meses, desde septiembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. La gobernación del departamento del Cesar tiene como misión planificar, dirigir y promover el desarrollo económico y social del departamento del Cesar. Todo esto a través de una serie de gestiones públicas orientadas al bienestar general de los habitantes. Mi proyecto de prácticas profesionales básicamente fue el apoyo técnico en la formulación, evaluación y seguimiento a los proyectos liderados por la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático del Cesar. Como objetivo general tuve realizar la evaluación, formulación y seguimiento a los proyectos de obra civil que se lleven a cabo por la Oficina de Gestión del Riesgo. Como objetivo específico tuve realizar proyectos por los diferentes municipios y secretarías de la gobernación, pues los municipios eran los encargados de postular todo este tipo de proyectos para nosotros luego hacer una evaluación y viabilidad de todos estos proyectos que se formulan. De igual forma, verificamos el cumplimiento de todo tipo de normativas como la NTC, el Plan de Ordenamiento Territorial y la norma sismo resistente. De igual forma, identificamos y caracterizamos los escenarios de riesgo para ayudar a la entidad en la formulación de proyectos de obra civil y ejercer seguimiento y control a las obras realizadas por la oficina. ¿Por qué un ingeniero civil en la Oficina de Gestión del Riesgo? Pues en esta tabla que se ve, gráfico 19, frecuencia de eventos de desastre entre el año 2010 y 2017, es muy clara que la mayor predominancia son las inundaciones. Este estudio, que se realizó desde el 2010 hasta el 2017, muestra 417 inundaciones para un total de desastres de 628. Esto da un poco más de la mitad. Significa que entre inundaciones e incendios forestales son las cifras de desastres más altas en el departamento, siendo la inundación más alta. Esto significa que para el plan de desarrollo departamental, lo que se priorizó para la Oficina de Gestión del Riesgo es la implementación de obras de reducción del riesgo mediante construcción y reconstrucción de infraestructura afectada por eventos climáticos para minimizar todo este tipo de desastres que se estaba presentando y que se presentan actualmente en todo el departamento, con responsable la Oficina de Gestión del Riesgo. Esta es la razón primordial de por qué un ingeniero civil en la Oficina de Gestión del Riesgo. Aquí metas productos aparece, este fue extraído del Plan de Desarrollo Departamental, en donde está que para el 2023 vamos a tener 10 obras de reducción implementadas con sectorial responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo. Esto es un poco de las métricas estadísticas de lo que les estaba hablando, que el área de la entidad territorial amenazada por fenómenos hidrometeorológicos es más de la mitad, es del 53.7%. Esto significa que más de la mitad del territorio amenazado en el departamento pues está en una vulnerabilidad alta. Por esa razón el índice de vulnerabilidad también es del 4.3 según el IDEAM. Esto es un índice medio alto. Entonces esta es la razón de por qué la implementación de obras civil, todo tipo de obras que ayudan a minimizar todo este tipo de desastres. El objetivo estratégico de todas estas implementaciones es generar las intervenciones necesarias para la gestión del riesgo de desastre, fortaleciendo las capacidades institucionales para aumentar la resiliencia ante las amenazas y los riesgos de emergencias que afectan a las comunidades vulnerables del territorio. Todo esto fue extraído del Plan de Desarrollo Departamental.
Y al lado izquierdo vemos unas fotos del corregimiento de Nueva Flores inundados, también las viviendas, las familias afectadas y las viviendas damnificadas. Hombre, yo creo que las imágenes son muy claras y hablan por sí solas. Son departamentos que están viviendo una alta afectación por este tipo de inundaciones y desastres que se presentan por distintos tipos antrópicos y distintos problemas naturales que deben ser solucionados y priorizados bajo el marco de institucionalidad. Entonces, en ese sentido, mi desarrollo de actividades fue la evaluación de todo este tipo de proyectos. Entonces hubo una serie de proyectos que fue evaluados a la medida que fue en la medida del desarrollo de las prácticas, y este es un ejemplo de ello. Esta es la construcción de obras hidráulicas para la rehabilitación de orillas y control de inundaciones sobre el margen izquierdo del río Tocaima, a la altura de las parcelaciones de San José de Pozo Azul, con una longitud de 2.8 kilómetros, en el marco de la gestión del riego del municipio de San Diego del Cesar. Esto es un río, el río Tocaima, que ya sus orillas, por la erosión que tiene, que ha tenido, entonces ya no tiene su mismo recubrimiento, y se va a hacer una obra para que no sufra este desbordamiento, básicamente, del río. Aquí está un poquito en imágenes, un poco para que puedan ver la sedimentación del río, los niveles de sedimentación, sedimentos y las viviendas afectadas. Todos estos son registros fotográficos del río Tocaima, el cual es desbordado en época invernal, que es la época en la que más sufren afectaciones todo este tipo de municipios. En el desarrollo de actividades tuvimos muy en cuenta la problemática y la identificación del riesgo, y mediante de eso implementamos una serie de soluciones. En este caso, la implementación de gaviones, que fue suministrada por el contratista. Entonces, nuestro trabajo es la revisión de todos estos estudios, tanto estructurales, en este caso de los gaviones, como hidrológico, hidráulico, topográfico, también de plan de manejo ambiental. Todo este tipo de estudios para revisar si son viables o no y si cumplen con todas las normas correspondientes actualmente. Todos estos tipos son los estudios estructurales de los gaviones. También hicimos revisión de los estudios hidráulicos, hidrológicos, topográficos, y también al final se postula ellos lanzan una propuesta. Esta propuesta en base a un presupuesto de obra. También nosotros desde la oficina hacemos un análisis de precios unitarios, análisis de cantidades de todo este presupuesto, y lo ajustamos bajo una serie de listados de precios unitarios que es suministrado por la gobernación del departamento del Cesar, y acotamos ambas partes para ver qué tan diferente es en temas de precio, que la realidad este tema es bien delicado y es una de las cosas donde más se estudia y se tiene visitas con los diferentes contratistas. Esto es un poco de la plataforma donde están todo el tema de los precios. Y en mi desarrollo de actividades, pues inicialmente tuve que identificar y evaluar los escenarios de riesgo. Pues un poquito, al principio fue pues dentro de las prácticas identificamos cómo estaba la situación actual del departamento, y en base a eso evaluar qué priorizamos en ese momento. También apoyo técnico en la formulación de proyectos, apoyo en las metas del plan de desarrollo departamental, que ya estaba hablando. Hicimos seguimiento a los proyectos de obra civil que se encontraban en ejecución, análisis de viabilidad de los proyectos formulados y un poquito de evaluación presupuestal, que esto fue un tema muy importante para el uso de recursos, que la prioridad en este caso es la optimización presupuestal para el uso de recursos.
Un poquito de cronograma de actividades fue la identificación, un grosso modo de cómo estaba la situación actual, analizamos un poquito las comunidades, en base a eso buscamos soluciones a un problema tendiente a resolver. Luego tuvimos asesorías con las personas que formulan los proyectos, evaluamos la viabilidad de ellos con una serie de reuniones técnicas y en base a eso hacemos un acompañamiento técnico en el seguimiento de todo este planteamiento del proyecto, planteamiento del problema y planteamiento presupuestal. Hacemos un estudio presupuestal y de cantidades de obras, revisamos el cumplimiento de las obras de los estudios y diseños y en base a eso redactamos oficios dirigidos a los proponentes que formulan los proyectos de viabilidad y de análisis de toda esta información. Muchas gracias.